Hola a todos y bienvenidos un día más a El Garaje de Mera. Hoy nos toca hablar de una de las motos con más personalidad del panorama actual, la Royal Enfield Classic 350, una moto que destaca por su diseño retro y por ese rodar tranquilo que tanto nos gusta a los amantes del pure motorcycling. Pero ojo, porque Royal Enfield acaba de presentar una actualización de la saga Classic 350 cargada de novedades. Lo mejor de todo es que han logrado modernizarla para el día a día sin tocar ni una sola línea de su estética icónica ni cambiar un solo milímetro de la plataforma J Series. ¿Qué cambia exactamente? ¿Merece la pena? Vamos a analizarlo al detalle. Empecemos por lo que más vamos a notar al subirnos. La principal novedad técnica es la incorporación del embrague asistido y antirrebote. Si usáis la moto por ciudad entre atascos y semáforos, sabéis lo que se agradece una maneta blanda. Este sistema reduce drásticamente el esfuerzo en la mano y al mismo tiempo añade un plus de seguridad importante. Evita que la rueda trasera se bloquee si reducimos marchas rápido en suelo mojado o sobre adoquines. Y las mejoras electrónicas y funcionales no se quedan ahí. Iluminación full LED, óptica principal, piloto trasero e intermitentes LED según la versión. Ganamos visibilidad nocturna sin perder el faro redondo clásico. Cuadro con indicador de marcha. El cuadro mixto analógico digital por fin incluye la marcha engranada. Adiós a ir contando marchas de cabeza. Toma USB tipo C de serie, directamente en el manillar para llevar el móvil cargado. Navegador TripperPod, compatible de fábrica para tener navegación paso a paso integrada. Ergonomía mejorada. Las versiones más equipadas suman manetas regulables en alcance. Ahora bien, ¿qué pasa con la mecánica? Pues que se mantiene intacta, y menos mal. Seguimos teniendo el bloque monocilíndrico de 349 centímetros cúbicos, 20,2 caballos y 27 newton metros de par, refrigerado por aire y aceite, montado sobre el chasis de doble cuna. Mantiene ese ronroneo suave, el empuje desde abajo y esa conducción relajada que busca disfrutar del paisaje sin prisas. Y como no podía ser de otra forma en el garaje, aquí van un par de consejos prácticos si vais a estrenar o mantener esta moto. El juego libre de la maneta. Al tener un embrague asistido tan suave, es fácil olvidarse del mantenimiento. Recordad comprobar siempre que la maneta conserve esos 2 a 3 milímetros de juego libre o 10 a 12 milímetros en la punta de la maneta. Si el cable se queda demasiado tenso, los discos de embrague sufrirán un desgaste prematuro, aunque la maneta se sienta blandita. Cuidado con la batería y el USB. Es cierto que las luces LED consumen menos y dejan más margen de carga al alternador, pero no te confíes. Evita dejar dispositivos cargando en la toma USB-C con el contacto dado y el motor apagado durante mucho tiempo para no tener sorpresas con la batería. En resumen, ¿para quién es esta nueva Classic 350? Si ya tienes la versión J Series anterior y tu uso es tranquilo de fin de semana, quizá no necesites dar el salto. Pero si la usas a diario en ciudad o estás buscando tu primera moto para el Carnet A2 con un estilo retro impecable, esta actualización la convierte en una opción mucho más amable, segura y redonda. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis? ¿Os convence esta mezcla de tecnología moderna en una moto de corte retro o preferís la vieja escuela sin tanta electrónica? Dejadme vuestra opinión abajo en los comentarios. Y ahora, como siempre,
Es momento de resolver las dudas mecánicas, las consultas de mantenimiento y esas historias de carretera que nos enviáis cada semana. Sin más rodeos, damos paso al consultorio de Mr. Thump. Adelante, Mr. Thump. ¿Qué tenemos para hoy? Bienvenidos a su nuevo programa, el consultorio de Mr. Thump. Nos llega una consulta genial desde el otro lado del charco. Saludos a toda la comunidad motera de Uruguay. Nos escribe un compañero con dos dudas clave para su Classic 350 con motor J Series. ¿Cuál es el rango de velocidad óptimo para que el motor vaya relajado? Nos comenta que suele rodar a una media de 80 a 85 kilómetros por hora. ¿Y cómo se revisa correctamente el nivel de aceite antes de salir a rodar? Mr. Thump, todo tuyo. Acláranos estos puntos. Un saludo enorme para Uruguay. Vamos al grano con estas dos respuestas de manual. Primero, sobre la velocidad óptima de crucero. Para asegurarte de que el motor J Series va relajado, tu mejor guía en el cuadro es el indicador del modo eco. Ese chivato se enciende de forma automática cuando la combinación de velocidad, marcha seleccionada, carga de la moto y estado del firme están en el punto de máxima eficiencia y menor esfuerzo mecánico. Si estás en periodo de rodaje, entre los 501 y los 2000 kilómetros, el límite recomendado en quinta marcha es de 80 kilómetros por hora. Y una vez terminado el rodaje, enhorabuena, vas perfecto. Esa media que llevas de 80 a 85 kilómetros por hora es, en la práctica, la velocidad de crucero dulce e ideal donde este motor monocilíndrico de 350 centímetros cúbicos rueda más cómodo y sin fatiga. Y el procedimiento correcto para medir el aceite. Ojo aquí, porque medirlo bien en caliente/templado requiere un procedimiento exacto para no llevarse sorpresas. Caballete central. Pon la moto siempre en una superficie plana sobre el caballete central. Encender y acelerar. Arranca el motor y acelera de forma suave, a un régimen medio, durante 10 segundos. Ralentí. Suelta el acelerador y déjala al ralentí durante 15 segundos. Reposar. Apaga el motor y espera de 1 a 2 minutos para que todo el aceite baje bien al cárter. Comprobar el ojo de buey, mira el visor lateral. El nivel debe estar en la marca Max o justo por debajo. Clarísimo como siempre, Mr. Thump. Si queréis que resolvamos vuestras dudas en el próximo episodio, dejadnos vuestras preguntas en la caja de comentarios o por nuestras redes. Dadle a me gusta, suscribíos si aún no lo habéis hecho y nos vemos en el próximo episodio del Garaje de Mera. Buenas rutas a todos.